Mi hermana se compró un kit para hacer el esmaltado semipermanente y mientras mi mano estaba durante horas abajo de esa linterna de rayos ultravioletas, pude sentir como el cáncer lentamente se metía adentro de mi piel. Y ahí es cuando empecé a preguntarme, ¿no? ¿Vale la pena morir joven por tener las uñas lindas? Hola, ¿cómo están? Por si no se habían dado cuenta, hoy vamos a hablar del tema de la belleza mata. O sea, esta cosa que tenemos en la cabeza de que tenemos que seguir los estándares de belleza que hay y que tenemos que seguir los tratamientos y las cosas que hay para embellecernos y ser mejor consideradas por la sociedad. Y en el proceso tal vez nos estemos provocando lentamente la muerte. Porque sí, en el tema de la lamparita de rayos UV que se usa en el esmaltado semipermanente y en las uñas en gel, la revista Nature ya publicó un estudio científico que muestra cómo se puede vincular eso con el cáncer de piel. En realidad lo que hace la lamparita es que puede causar daño en el ADN y provocar mutaciones en la célula, lo que resultaría en cáncer. Y lo seguimos usando y mi hermana se compró la lamparita y yo sabía las consecuencias, pero igual la probé y todo sigue así, ¿no? Obvio que con las camas solares pasa lo mismo y la gente sigue yendo a hacerse su tratamiento de cama solar. Y también hace unos meses tuvimos la explosión de la BBL, que es Brazilian Butt Lift, que es cuando te sacan básicamente grasa de la panza, de la espalda y te la ponen en los glúteos. Esta es la operación que tiene más riesgo de muerte, o sea, la operación estética con uno de los mayores riesgos de muerte y, sin embargo, viajaba, muchas veces gente de Estados Unidos, por ejemplo, viajaba a países latinoamericanos para hacérsela, aún sabiendo que 1 de cada 6 BBLs terminan en la muerte. Otra operación que se popularizó mucho y que ha provocado consecuencias terribles es la queratomía. Es la queratopigmentación, que es una operación en la que te aplican un pigmento en la córnea, pero es como un implante básicamente que te lo meten adentro del ojo. Sí, hay procedimientos que te insertan una capita de silicona en el ojo y esto con el único objetivo de cambiarte los ojos de color. Y como mucha publicidad de esto y me encanta porque siempre hay publicidad de una persona con ojos marrones como pareciendo miserable, como ay, miren mis ojos marrones, qué horrible. Y después en la siguiente foto es esa persona con los ojos celestes más artificiales que vas a ver en tu vida y como inyectados en rojo. Y no es que es como la operación es reciente, no, es tipo semanas después el resultado. Entonces es como que sí, si querés que tus ojos sean celeste artificial e inyectados en sangre, vení a nuestra clínica. Y sí, hay pila de videos de esto en TikTok, en Instagram, romantizando todo este procedimiento, mostrando, ay chicos, me voy a Turquía a cambiarme el color de ojos porque tener los ojos marrones es lo peor que le puede pasar a una persona. Y así varias personas se han hecho este procedimiento insano. Y digo insano porque es peligrosísimo, o sea, te reto a encontrar un oftalmólogo o un médico respetable que recomiende este procedimiento porque realmente los efectos secundarios que se pueden tener son terribles, o sea, en muchos casos han dejado al paciente ciego. Ese fue el caso, por ejemplo, de la modelo Nadine Bruna, de 32 años, que quiso pasar sus ojos como de marroncitos a grises. Y como el proceso no es legal en Estados Unidos, viajó a Colombia. Como resultado de la operación, perdió el 80% de su visión en un ojo y el 50% de la visión en el otro ojo. Y lo más como sorprendente de todo esto es que la gente que se lo va a hacer lo hace sabiendo los riesgos. O sea, todos sabemos los riesgos de una operación ocular y más los riesgos de esto. O sea, no me puedes decir que hoy en el siglo XXI te vas a hacer una operación en los ojos nueva, moderna, popular y no la googleas. O sea, no me puedes decir que no la googleas. Y cuando googleas esta operación, lo primero que te aparece es te podés quedar ciego, podés perder visión. A mucha gente le pasa. Entonces sí, esta gente fue a propósito a hacérselo. ¿Y por qué? Bueno, para cumplir con el estándar de belleza, para encontrarse más atractivos. Algunos puede ser para parecerle más atractivo a la sociedad. Algunos capaz que te argumentan que es para sentirse ellos mismos mejor en su propia piel, lo que sea. Pero ese es el punto, es que sí, con el caso de los ojos, el caso de la BBL, hay muchos casos
en los que la seguridad y el estar bien y el no morirse pasa a un segundo plano. Y en eso es como también es fácil reírse un poco de la persona que... esto por ejemplo es labial, por las dudas, no se preocupen, no me caí ni nada, está todo ok. No es un procedimiento estético fallido y que me quedó la mano así, es tipo labial porque estaba probando cuál iba a ser mejor para este video y Violeta quedaba muy darks, como que me oscurecía mucho la cara y bueno, así estamos. Pero sí, obviamente todos queremos la máxima belleza para nosotros mismos. Lo que cambia es las distancias, las cosas que una persona está dispuesta a hacer para conseguirlo. Y obviamente que es por la presión de apelar a este estándar de belleza que tenemos. El tema es que obviamente los estándares de belleza van cambiando y a lo largo de los años, sobre todo las mujeres, porque es la realidad, la mayoría de los pacientes de estas cosas y la mayoría de las víctimas de estas cosas son mujeres. Entonces a lo largo de los años las mujeres han hecho determinados procedimientos súper letales distintos para conseguir un ideal de belleza distinto, pero como les venía diciendo, a lo largo de la historia las mujeres sobre todo han hecho cosas tremendas, tremendamente letales y muchas veces sabiendo, o sea, este es el tema, muchas veces sabiendo con tal de apelar a este ideal de belleza. Y vieron que todo el mundo dice, ay, la belleza duele, la belleza duele. Bueno, en estos casos, en muchos de estos casos, la belleza mata. También obviamente en muchas de estas cosas hay un contexto histórico como la mujer dependiendo de sus apariencias para conseguir un esposo, para que su esposo no la dejara, para no caer en la desgracia social, para tener un techo sobre su cabeza, porque era obligada por sus familiares. O sea, un pequeño disclaimer acá, porque sí, la historia no ha sido muy generosa con las mujeres y estas mujeres han sido víctimas muchas veces, la mayoría de las veces, de sus propios contextos. Y vamos con nuestro primer caso del video de hoy, que es el plomo en el maquillaje mortal, obviamente. Y es que sí, desde el antiguo Egipto, que se usaba el plomo como parte del delineador negro que usaban, hasta, por ejemplo, el Imperio Romano, que las mujeres usaban maquillaje con plomo para que sus caras quedaran más blancas. Se trasladó también a la nobleza de Reino Unido, sobre todo en el siglo XVI, que sí, que querían que sus caras quedaran pálidas porque era el estándar de belleza de la época, y si tu cara no era pálida, no estaba pálida por el maquillaje, bueno, no te ibas a casar, te ibas a sacar en la desgracia social y todo iba a ser terrible. La reina Elizabeth, por ejemplo, lo usaba también este maquillaje con plomo para cubrir sus cicatrices de la viruela, que bueno, lo que ella usaba era una mezcla de plomo y vinagre. También esto se extendió hasta el siglo XVIII a las socialites europeas. Y acá tenemos un caso bastante trágico, que es la condesa de Coventry, Maria Gunning, que se dice que se negó a dejar de usar el maquillaje que tenía, que era a base de plomo, incluso mientras se moría por causa de esto mismo. Ella llegó a ser una socialité muy famosa en Europa, dependía muchísimo obviamente de su belleza, de sus apariencias, de todo esto. Y bueno, en esta mística su esposo empezó una aventura con otra socialité famosa, Kitty Fisher. Y bueno, el artículo que leí sobre esto señala que si bien obviamente la belleza guió gran parte de la vida de Maria Gunning, la aventura de su esposo con Kitty Fisher fue una de las cosas que fue como más determinantes a necesito ser linda, necesito apelar a la gente, necesito que la gente me quiera y me admire. En la sociedad londinense de la época era popular usar muchísimo maquillaje, y la corte francesa había puesto de moda la piel muy pálida con mejillas sonrojadas. Esto llevó a que María obviamente se pusiera cantidades y cantidades y cantidades de maquillajes que estaban hechos con plomo, y murió a la edad de 27 y pasó a ser conocida como la víctima de los cosméticos. Lo que tiene el plomo es que te va envenenando poco a poco, y mientras tanto te provoca cosas como piel seca, canas, dolor abdominal, constipación, dientes podridos, pérdida de pelo, insomnio, debilidad corporal. Tiene muchísimos efectos. Además que con el tiempo te puede llevar a cosas más grandes como dificultades en el aprendizaje, baja fertilidad. Además, usarlo te podía provocar manchas en la cara, lo que te metía en un círculo vicioso porque empezaste a usar plomo en el maquillaje,
te empezaron a salir manchas en la cara, entonces tenías que usar más maquillaje para tapártelas. Y bueno, aclaración, disclaimer, mucho maquillaje de hoy en día tiene plomo, pero bueno, supuestamente es en cantidades no tan horribles como en esa época. Así que bueno, si te maquillas mucho, seguramente no vayas a tener una muerte parecida a la de Maria Gunning. Y acá tenemos a otro episodio que involucra a las hermanas de una persona muy, muy, muy famosa, histórica, que no le voy a decir así, se siguen mirando el video y me dan más retención de audiencia y YouTube me da más visitas y todo es hermoso, ¿sí? Igual lo voy a decir en 5 segundos, pero bueno, déjenme soñar. Porque la siguiente cosa letal que se usó a lo largo de la historia era la crinolina, que es el material que se usaba para expandir las polleras de los vestidos y que sean como amplias y estas cosas como enormes, las polleras enormes de la nobleza de antes, de la nobleza de Europa. Obviamente formaban como nidos de algodón, de gasa, eran enormes y esto provocaba que muchas veces las mujeres que las usaran no tenían el control de toda la pollera que tenían. Muchas veces no eran conscientes de las cosas que noqueaban, de los objetos que tiraban, de las cosas a las que le pasaban por al lado, porque realmente estas polleras eran demasiado grandes. Y por ejemplo, han habido casos desde el 1850 al 1860, o sea, solo en estos 10 años, se estima que en Europa hubo unas 3.000 muertes de mujeres por la crinolina. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué morían por esto? Bueno, se los voy a ilustrar con una historia de esta persona famosa que les conté. Y es que las hermanas de Oscar Wilde fueron a una fiesta y el anfitrión invitó a una de ellas a bailar. Ella medio que no quería, pero después dijo, bueno, sí, dale, vamos a bailar. Empezaron a bailar por el salón, todo fue besos, todo fue risas, todo fue hermoso, hasta que ella sin querer prendió fuego su vestido al entrar en contacto con una vela que había ahí. Obviamente sin darse cuenta porque tenía un vestido tan grande que no tenía el control sobre todo. Se empezó a prender fuego todo eso lleno de algodón, lleno de gasa, lleno de cosas. Se empezó a prender fuego. Y la hermana de ella, o sea, la otra hermana de Oscar Wilde, fue corriendo a intentar ayudarla, pero su vestido también se prendió fuego. Las dos, al final, como que la gente de la fiesta ayudaron a extinguir las llamas, pero ya era como muy tarde y las dos tenían heridas, quemaduras muy severas y a los días murieron las dos por crinolina. Y lo peor es que en ese momento, en esa época, ya tendrían que saber como que eso es algo que puede pasar y obviamente por los estándares de belleza, para no ser como apartadas socialmente, lo que sea, seguían usando esta crinolina y bueno, y murieron quemadas. Otra cosa que se popularizó muchísimo, sobre todo en el siglo XIX, fueron las pastillas de arsénico. Y es que el médico suizo Jonas Jacob van Schudy en 1851 publicó la noticia de que algunas poblaciones austríacas de la región de Estiria consumían arsénico por vía oral, o sea, mediante pastillas, y que tenía numerosos beneficios de salud, aumento de la energía, una complexión más luminosa, básicamente ser más lindo, ¿no? A través de esta observación se empezaron a desarrollar varios productos que tenían arsénico en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces sí, se empezaron a comercializar muchas pastillas, caramelos, jabones a base de arsénico que se vendían en perfumerías y bueno, también las podías pedir por correo, lo que sea. Esto sobre todo pasó también en Estados Unidos. Los fabricantes de estos productos te decían que con estas pastillas y jabones de arsénico podías eliminarte las pecas, los puntos negros, las manchas rojas de la cara y también te decían que tenías más fuerza, más ánimo, te ayudaba a recuperar el apetito, te ayudaba con las malas digestiones, al dolor de cabeza, te blanqueaba la piel, te daba una complexión radiante. El arsénico era todo lo que una joven de la época le encantaría tomar, porque, bueno, era la puerta para la belleza, ¿no? Entonces sí, tenías, sobre todo, obviamente, como siempre, como vivimos en una hermosa sociedad machista, siempre las víctimas de esto eran mujeres, en su gran mayoría, ¿no? Entonces las mujeres iban corriendo y se compraban estas pastillas de arsénico porque expertos las recomendaban. ¿Y por qué alguien vendería algo si es malo, ¿no? Para la salud.
Y es que bueno, en esta época sí que se conocía que el arsénico era malo, era venenoso, lo que sea, pero se pensaba que en dosis pequeñas no iba a hacer demasiado daño. Como se piensa ahora con mismo el arsénico, si lo tomas en mini dosis no te hace nada. Está el clásico que hay en las manzanas, por ejemplo, pero bueno, en este caso, en estas pastillas, había bastante más de lo recomendable. Y obviamente, bueno, sabiendo que te podía hacer mal, pero confiando un poco en las empresas, se arriesgaron y bueno, las consecuencias fueron devastadoras. Porque el arsénico destruye las células rojas y bueno, básicamente te va sacando vitalidad hasta que incluso te puedes llegar a morir. También, bueno, a corto plazo más bien causaban pérdida de pelo. Si dejabas aparte de tomar arsénico así como de la nada, te podía hacer que tu complexión fuera como mucho más como deteriorada. Entonces una vez que empezabas a tomar arsénico era como que tenías el incentivo de siempre seguir tomando. Y bueno, según un artículo de The Cat, los artículos con arsénico se dejaron de consumir en 1920, pero sí, este es un gran ejemplo de cómo, también como pasó con los vestidos, cómo las mujeres sabían que sí, che, esto capaz que no está tan bueno, pero lo hacemos igual, que es lo mismo que pasa con el esmaltado semipermanente. Esto, por cierto, no es esmaltado semipermanente. La historia que conté al inicio pasó hace como 2-3 semanas y estas ya son mis uñas comunes con un esmalte no cancerígeno. Y seguimos con las historias trágicas y de muerte porque están las gotas de beladona. La beladona o belladona, como lo quieran decir, es una planta, un fruto letal que por favor, si te encontrás con alguna en tu vida diaria, por favor no la comas, no la toques, no la ingieras, que comer beladona te puede matar directamente. Y aunque toques una hoja, incluso eso ya te irrita la piel. Pero bueno, la beladona en la época del Renacimiento era muy popular entre las mujeres italianas como gotas de ojos, o sea, se lo ponían en los ojos para dilatarse las pupilas, que esto supuestamente las hacía más lindas según los estándares de belleza de la época. Entonces sí, iban tranquilas, se ponían sus gotas de ojos venenosas y estaban geniales, ¿no? Obviamente la veladona les llegó a causar distorsiones a la vista, mayor sensibilidad a la luz, incluso si la tomas con demasiada frecuencia te puede llegar a matar. Algo parecido también pasaba con los corsets durante esta época, durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Como sabemos, bueno, los corsets tienen una larga data y bueno, tuvieron un renacimiento en los últimos años, ¿no? En la moda, pero los que se usan ahora son corsets que no te aniquilan el cuerpo. Los que se usaban en aquel momento eran corsets nada recomendables, digamos. Porque bueno, en estas épocas los corsets se popularizaron muchísimo en las cortes europeas, que lo que servía básicamente era para hacerte la cintura más chica y te agrandaba el busto, entonces eras como la fantasía de los hombres para esta época, supuestamente, ¿no? Los corsets te ayudaban a entrar en estos vestidos imposibles, era también una manera de, bueno, conseguir matrimonios, digamos. El lado malo que tenían, que como estaban tan apretados, podía causarte bastante presión en los pulmones y órganos internos, así que en muchas mujeres usar los corsets por muchos años lo que hacía era que los órganos internos se les tenían que reacomodar para entrar en un cuerpo más estrecho, pero obviamente no en un cuerpo más estrecho de, no sé, adelgazar, sino que en un cuerpo más estrecho con los huesos, la estructura del cuerpo modificada por un corset apretando 24/7. E incluso algunas mujeres se desmayaban por usar corsets porque tenían dificultades para respirar e incluso algunas tenían sangrados internos. Hay algunos reportes de mujeres que murieron directamente de esto, de usar corsets, pero como son de siglos atrás y no hay nada como, no hay un artículo como que contundente que me diga sí, se murió por usar corsets, es como más bien, está como, hay un caso de, murió por el corset, hay algunos casos, pero no hay nada definitivo que yo les pueda venir a asegurar. Lo que sí es seguro es todo el daño interno que te provocaba usar un corset. Después también había la gente en 1915 aprox que se trataba con radiación la piel, o sea, se ponían radiación para reducir las arrugas, para mejorar la cara en general, y era como una corriente constante de radiación a la cara que, bueno, ya sabemos lo que te puede provocar.
Hubo también terapias de rayos X, de gente que igual se sentaba y se hacía tratamientos de rayos X como durante 20 horas, lo que obviamente te causaba daños en la piel, ulceraciones, posible cáncer. Esto es como un rápido y les cuento casos más específicos, más interesantes, pero en 1800 se popularizó, o sea, existía una operación que era como extensiones de pestañas, modo turbio, porque agarraban, te sacaban pelo tuyo y te lo cosían a tu párpado, como para alargarte las pestañas, o sea, te lo cosían. O sea, lo doloroso que es eso, los riesgos para la vista de eso. Y bueno, y había gente que se lo hacía. Y eso también nos lleva un poco a la historia terrible de los vendajes de piel chinos. Una historia terrible. Y es que el vendaje de piel chino es costumbre desde hace siglos y siglos en China hasta que se prohibió en 1912. La manera en la que se hacía este procedimiento, sobre todo en las niñas chinas, era: te sumergían los pies en aguas calientes y te cortaban las uñas, después te masajeaban los pies, te los aceitaban y te empezaban a romper, o sea, a quebrar los dedos de los pies y te los ataban como a una suela de un zapato en forma de triángulo, básicamente. Después te rompen el arco del pie y te atan los pies con una tira de seda a como compactos dentro del zapato que tenés que usar. Las vendas te las sacaban cada 2 días para evitar la sangre y el pus, que eso infectara. Y bueno, y te obligaban básicamente a caminar largas distancias para que los arcos de los pies se terminaran de romper y para que la forma del pie se te consolide así, digamos. Y también algo como muy terrible es que una vez que el pie adoptaba esa forma deseada, si la mujer quería volver a tener un pie en su forma original, iba a tener que volver a pasar por todo el dolor, todo el procedimiento de nuevo, pero revertido, por el que pasó cuando le rompieron el pie. Obviamente esto limitaba muchísimo la habilidad de la mujer para caminar, obviamente además de la tortura literal a la que es todo ese proceso. Se dice que esta tradición surgió en una bailarina de la corte del siglo X llamada Xiaonyang, que se vendó los pies en forma de luna nueva. Esta mujer supuestamente cautivó la mirada del emperador Li Yu bailando en puntitas de pie dentro de un loto dorado de 2 metros adornados con cintas y piedras preciosas. Y de ahí surge la idea de alterar la forma del pie con sedas, no sé qué, también para que tenga esta punta perfecta. El artículo que leí para esto menciona que con esta historia de origen, desde el principio el vendaje de pies como que tuvo connotaciones eróticas por todo lo de esta bailarina. Y bueno, y después de esto, mujeres de la corte, damas de la corte con plata y tiempo y vacío que llenar, empezaron a vendarse los pies hasta que la tradición se fue formando hasta llegar a sus extremos más grandes. Obviamente, cuando una niña se hacía esto en los pies, cuando los padres de la niña se lo hacían, era más bien por un tema de, bueno, queremos que te cases, queremos que tengas un buen futuro, así que este es un paso necesario que tenés que hacer, listo. Y también una autora plantea que en realidad también se usaba mucho para que forzar a las niñas a estar sentadas muchas horas y que así puedan hacer trabajos manuales como hacer telas, tejer cosas, hacer redes de pesca. Entonces también era como una manera de asegurarse el trabajo de estas niñas y más adelante mujeres que bueno, que iban a tener que estar sentadas ahí, que no se iban a poder rebelar, que no iban a poder salir afuera y jugar o buscarse otra vida. También una de las autoras de Bound Feet, Young Hands, que es un libro que explora todo eso, atado a eso de erótico que mencionaba antes, dice que se creía en China que los hombres estaban atraídos a pies chicos y que, bueno, por eso es que lo hacían. Pero no podemos estar horrorizados tampoco por estas historias porque ya les mostré ejemplos de cómo estamos usando cosas día a día, productos cosméticos que sabemos que nos hacen mal, que sabemos los riesgos, o también, bueno, no necesitas una cama solar, la gente que se pasa 8 horas al sol sin protector solar para broncearte, ¿crees que eso no te va a provocar cáncer? O sea, está como mucho el dicho de, bueno, mejor linda y muerta que viva y fea, o sea, yo lo he escuchado a gente real diciendo eso, pero está bueno como repasar las cosas históricas para darnos cuenta tipo, che, lo que estamos haciendo ahora, si bien está normalizado,
No se aleja mucho de las hermanas de Oscar Wilde bailando y quemándose vivas. Y no se aleja mucho de una niña torturada en China a la que le rompes los dedos de los pies. O sea, sí, una cosa es menos dolorosa que otra, pero los riesgos están. Y ni hablar de la operación de ojos. Así que sí, este fue un hermoso repaso histórico de todo lo que hacemos por la belleza y de lo letal que es la belleza y de cómo los estándares de belleza nos fuerzan y nos como que manipulan en cierta forma para intentar cumplirlos y vamos hasta tantos extremos. Si les gustó el video, obviamente suscríbanse. Estoy subiendo videos todos los jueves a este hermoso canal y pueden ir a ver alguno de los anteriores. Hice uno de los Nepo Babies, hice uno también de la historia del chisme y la casa de brujas mezclado con la ruptura de Taylor Swift y Joe Alwyn de alguna manera, así que sí, se los recomiendo. Muchas gracias por todo, suscríbanse si les gustó este hermoso video. Chao.